Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Este es el comienzo de nuestro nuevo estudio, los pactos de Dios. Hay muchas razones por las que debemos estudiar los pactos bíblicos, y en este episodio espero poder cubrir varias razones para estudiar los pactos. ¿Cuáles son los pactos bíblicos? Bueno, tenemos el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto sacerdotal, el pacto davídico y el nuevo pacto. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Luego oramos para poner el estudio en las manos del Señor y luego comenzaremos nuestra introducción a este nuevo estudio titulado Los pactos de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 8. El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Señor, Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra. Y queremos primero que nada, mi Señor, darte las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, mi Señor. En estos momentos queremos poner en tus manos este nuevo estudio titulado Los pactos de Dios, en los cuales miraremos los pactos registrados en la Biblia y estudiaremos cómo tú te relacionas con el hombre a través de ellos. Miraremos los atributos, tus atributos, mi Señor, por medio de estas promesas que tú le hiciste al hombre a través de la historia. Señor, guíanos y llénanos de tu Espíritu Santo para que así podamos comprender el mensaje que hay en estos pactos. Esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Desde el comienzo de nuestra historia humana, Dios se ha relacionado con la humanidad por medio de pactos que culminaron con la persona de Jesucristo. Los pactos son, por así decirlo, el borde de un rompecabezas que conectan las diferentes partes del rompecabezas. Es por eso que son la columna vertebral de la revelación divina, porque por medio de ellos podemos ver la obra completa, la revelación entera del plan de Dios. Ahora, definamos un pacto. ¿Qué es un pacto? La palabra hebrea para pacto es berit y se traduce en nuestro idioma como acuerdo. Y sorpresivamente, otra palabra para acuerdo es reparto o cortado. Es decir, algo debe ser cortado o dividido para que ocurra un berit, un pacto. Esto lo vemos en Génesis 15, cuando Dios le promete un hijo a Abraham. Si recuerdan, Abraham pregunta: ¿en qué conoceré yo esto? Y Dios le pide que le traiga 5 animales. 3 de ellos Dios los partió por la mitad, y luego una antorcha pasó entre las 2 mitades de los animales que fueron partidos. Esto es un ejemplo de un pacto descrito con la palabra berit. En griego, la palabra para pacto es diatheke y significa disposición, testamento o voluntad, y es utilizado usualmente cuando se hace un acuerdo formal entre 2 o más partes, en el que se ratifica una promesa con un juramento o entre naciones o tribus. En este tipo de pacto, Dios es llamado solamente para que sea testigo
de la transacción y por esto se le llama un pacto de Jehová. Un ejemplo de este tipo de pacto es el matrimonio. El matrimonio es contraído ante Dios. Y podemos referirnos a las palabras de Proverbios 2:17 para que veamos cómo el matrimonio es establecido como un pacto de Jehová. Dice Proverbios 2, versículo 17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Aquí el autor del proverbio está hablando de una mujer casada que se aparta de su matrimonio para halagar a otro hombre, olvidándose así del compañero de su juventud, es decir, de su marido, pero también olvidándose del pacto de su Dios, es decir, de la promesa que ella hizo a su marido delante de Dios. Los pactos establecen la forma legal de la relación entre Dios y el ser humano, o entre los seres humanos con otros seres humanos. Dios es soberano y por lo tanto Él no tiene obligación alguna con sus criaturas. Así que todos los pactos que Él hace con el hombre son iniciados por Él mismo. La palabra pacto es usada en referencia a la revelación del mismo Dios en forma de una promesa o algún favor a los hombres. Por eso, la promesa de Dios a Noé después del diluvio es llamada un pacto. Los pactos son fundamentales para los planes de Dios y son instrumentos que nos revelan los propósitos de su reino. La mayoría de los pactos en la Biblia son incondicionales, son irrevocables, lo cual quiere decir que una vez el pacto es ratificado, dicho pacto debe cumplirse. Y los pactos en la Biblia son descritos como eternos. ¿Por qué debemos estudiar los pactos? ¿Cuáles son algunas de las razones que debemos estudiar, por las cuales debemos estudiar los pactos? Bueno, hay muchas razones, hay una cantidad inmensa de razones por la cual debemos estudiar los pactos. Los pactos promueven la historia narrada en la Biblia. Muchas veces para evangelizar se nos dice que comencemos por Juan y terminemos en Lucas, en vez de comenzar con Génesis y terminar por Apocalipsis. Y tiene su lógica al acercarse al estudio de la Biblia, o mínimo a la lectura de la Biblia, de tal manera. El Evangelio, según San Juan, nos presenta a Jesucristo de una manera fascinante, porque nos presenta a Jesús como quien Él realmente es. Juan comienza su evangelio diciéndonos que Él era el Verbo que estaba con Dios y Él era Dios. O sea, Juan desde un principio establece Jesucristo es Dios y estuvo ahí desde la creación. Pero el comenzar por Juan requiere muchas explicaciones que un nuevo creyente no va a entender. Recordemos algo. En los tiempos de Jesús, el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento aún estaba siendo vivido en esos tiempos. En tiempos de Jesús, cuando se referían a las Escrituras, se estaban refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Jesús hablaba, el judío debía entender a lo que Jesús se estaba refiriendo, porque eran cosas de su misma historia, de su misma cultura, y eran cosas que aparecían en los registros históricos del pueblo, es decir, el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una ventaja que los primeros creyentes no tenían. Nosotros tenemos una ventaja que aún los judíos de hoy en día no tienen, claro, por su propia elección. Y es que nosotros tenemos la revelación completa. Nosotros tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El estudio y comprensión del primero nos ayuda a comprender el segundo. Por eso, la importancia de estudiar los pactos, porque ellos son basados en la promesa citada en Génesis 3:15, pero son cumplidos en Jesucristo. El buen entendimiento de cómo es que los pactos funcionan nos proveen un mejor entendimiento de cómo es que la Biblia encaja. Ya les dije que nuestro entendimiento de los pactos es como el montar un rompecabezas. Usualmente comenzamos con los bordes y luego vamos uniendo las piezas del centro. Y así mismo son los pactos. Ellos son el borde de la revelación, de las piezas del centro.
Y este borde nos ayuda a unir todos los lados. Nos ayuda a ver la foto completa. Un entendimiento de los pactos es vital para conocer a Dios y entender el plan que Él ha llevado a cabo a través del tiempo. Por medio de los pactos podemos conocer un poco mejor el carácter y los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios según estos pactos? Bueno, en el pacto abrahámico vemos que Dios es bueno o generoso y es la fuente de toda bendición. Y esto lo vemos en versículos como Génesis 15 del 13 al 16, en Éxodos 1:20, en Éxodos 18:19. En el pacto mosaico vemos que Dios es justo y Él es la fuente de justicia. Él es la fuente de leyes justas. Él es la fuente de estatutos y decretos, según vemos en pasajes como Deuteronomio 4:8, Deuteronomio 32:4, al igual que en el Salmo 119, versículos 137 al 138, que dicen así: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. En el pacto sacerdotal vemos que Dios es santo y Él llama a su pueblo a santidad por medio de sacrificios y el sacerdocio, según vemos en Números 25, versículos 10 al 13 y Ezequiel 48:11. En el pacto davídico vemos que Dios es soberano y que por medio del hijo de David tiene la intención original de cumplir lo que quiso hacer con Adán. A Adán Él le dio toda la mayordomía de la tierra y las criaturas, pero la perdió al pecar. Pero por medio del hijo de David, por medio de Jesucristo, todas las cosas son reconciliadas a Dios. Por lo tanto, toda la mayordomía viene una vez más a nosotros, pero ahora por medio de Jesucristo. Y esto lo vemos en pasajes como Salmo capítulo 2, versículos 4 a 9, Salmo 8, versículo 6, Salmo 22, versículo 28, Salmo 72, versículos 8 al 11. Y en el nuevo pacto vemos a un Dios misericordioso. Y su pacto final se enfoca en la misericordia de Dios, como vemos en Jeremías 31:34, en Efesios 4:32, Salmo 32, 1 y 2, y Mateo 9, versículos 2 al 6. Estudiamos los pactos porque ellos están descritos en el Antiguo Testamento y por lo tanto nos hacen regresar al Antiguo Testamento, a los primeros escritos, para poder entender lo que se está diciendo en el Nuevo Testamento. Esto nos ayuda a darnos cuenta de lo esencial que es tener una buena base bíblica del Antiguo Testamento. Recordemos, hermanos, que casi 2/3 de la Biblia son compuestos por el Antiguo Testamento. Por eso es que vemos que los escritores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento, asumiendo que los lectores del Nuevo Testamento están familiarizados con el Antiguo. El Antiguo Testamento es hermoso y yo los animo a que lo estudien y profundicen en él, porque muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento tienen principios que trascienden los tiempos, y porque hay en ellos, en el Antiguo Testamento, hay 2 temas sumamente importantes, que son el reino y los pactos. El estudio de los pactos nos ayudan a entender los planes futuros de Dios, porque ellos señalan a un cumplimiento futuro con la nación de Israel. Y creemos que cuando Jesucristo regrese, Él establecerá primero su reino terrenal durante un periodo de 1000 años, pero que luego Él reinará eternamente y para siempre. Hermanos, quiero pedirles que lleven este estudio en oración, para que de esa manera nuestras mentes y nuestro entendimiento y nuestra sabiduría sea esparcida, sea aumentada, y de esa manera nos gocemos en el estudio de estos pactos, tanto ustedes como yo, en mi preparación para este estudio. Así que ese ha sido mi breve introducción a este nuevo estudio, y espero que nos gocemos juntos. Así que vamos a orar
Y la semana que viene comenzamos con el primer pacto de la lista. Dios Todopoderoso, a ti te damos toda la gloria y toda la honra y te agradecemos una vez más por estar siempre en nuestras vidas, por habernos elegidos para salvación, por habernos llamado por nombre, por habernos permitido, mi Señor, llegar a ti y por aún mantener la puerta abierta para que podamos predicar tu santo evangelio, para que podamos predicar a tu Hijo, para que podamos predicar a tu Hijo crucificado y resucitado y obrando desde el cielo por nosotros. Mi Señor, te presentamos este estudio, los pactos de Dios, y te pedimos, mi Señor, que seas tú guiándonos por medio de tu Santo Espíritu, para que de esta manera, mi Señor, seamos bendecidos por medio del entendimiento de lo que cada uno de ellos nos quiere dejar saber acerca de ti. Mi Señor, te pido por cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te doy gracias por cada uno de ellos, mi Señor, y te pido que los bendigas, los cuides, los protejas, mi Señor, los prosperes, mi Señor, los sanes si están enfermos y que los ayudes, mi Señor, a sobrepasar cualquier prueba que estén pasando en sus vidas. Si no están trabajando, mi Señor, provéeles una fuente de ingresos, ábrele puertas de bendición, ciérrale puertas, mi Señor, de perdición y ayúdalos a cada uno de ellos a ser heraldos de tu santa palabra. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les continúe bendiciendo.